Bueno, aquí vamos a seguir en esta grabación, en lo que nosotros vamos a seguir el tema. Entonces, aquí nosotros vemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Y nuestro Melech dice, no todo el que me diga Padre, Padre, Melech, Rabí, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ya. Y la voluntad de nuestro Padre se establece, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo. Ya lo vimos ahí en Juan capítulo 3, del verso 31 al 36, y en Mateo capítulo 17, que nuestro Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿quién? Su unigénito, su enviado, a él oíd. Ya, queda claro, queda claro. Entonces, nosotros vemos aquí que Él entrega este procedimiento, el cómo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y aquí está, ¿vio? Gloriosamente está en las Escrituras. No es conforme a una metodología, o lo que te dice una doctrina, o lo que te dice una corporación. Porque si esa corporación te puede, ¿no es cierto?, anunciar y decirte arrepiéntete, y cree, y serás salvo. Arrepiéntete, y cree en el nombre que ellos te mencionan, y serás salvo. Pero lamentablemente no es así. Porque si tú vas a las Escrituras, vas a conocer verdaderamente nuestro Padre te va a conceder entendimiento y comprensión para conocer verdaderamente, para que recibas el orden que Él estableció, no un orden corporativo, doctrinal, terrenal, no porque andas perdido y todavía estás en tinieblas. Si todos los que obedecen doctrinas corporativas, ¿no es cierto?, religiosas, vale decir, y hay muchas, todavía andan en tinieblas, todavía están cautivos. Todavía no se han arrepentido para que se les conceda el conocimiento de la verdad y sean, ¿no es cierto? Y dice, y escapen del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Lo dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25 y 26. Ahí lo dice el apóstol por el Ruach. Porque una corporación metodológica no tiene el poder para salvarte, no lo tiene. No lo tiene y se lo estoy diciendo, no lo tiene, permiso. No lo tiene, ¿por qué razón? Por las escrituras, no por lo que diga yo, las escrituras. Saca a luz cualquier cosa extraña, porque nuestro Padre establece el procedimiento a través de su Hijo y no a través de ningún apóstol. No, a través de ningún apóstol. Los apóstoles tuvieron que esperar la resurrección de nuestro Melech. Y después tuvieron que esperar 50 días para la venida del Ruach que iba a venir sobre ellos. Entonces, ¿qué procedimiento viviste tú? O no todos nosotros, o todos nosotros. Un procedimiento, ¿no es cierto?, en el cual está basado en una doctrina corporativa, una doctrina terrenal, con un entendimiento terrenal. Y lo que es terrenal es carnal, y lo que es carnal, animal y diabólico. No obedece al conocimiento de la verdad. No. Y el que anda en la carne no agrada, no puede agradar, no conoce y no agrada. Por eso muchos dicen, no, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ¿vio? Y conforme a lo que está diciendo aquí, nuestro Melech, nuestro Padre habla por él y establece lo absoluto, y aquel que no se niega a sí mismo. ¿Qué es lo que es negarse a sí mismo? Y toma su cruz y sígame.
Porque yo voy a la muerte, voy a ser sacrificado y voy a estar 3 días y voy a ser resucitado. ¿Para qué? Ese es el procedimiento. Entonces, vemos un acto glorioso como Mateo, aquí mismo el libro que estamos hablando, Leví, que estando sentado en los bancos del tributo, era un publicano, fue llamado y dejó todo, renunció y dejó. O sea, aquí vemos una característica, dejó el trabajo. No como algunos aquí, ¿no es cierto?, que yo conozco dentro de un concierto, porque estuvimos ahí también. Después que tienen, ¿no es cierto?, los recursos y se llenan de recursos y dejan todo, pero están llenos de recursos, ¿no es cierto?, y no dejan el bienestar de sus vidas. Pero aquí vemos un sacrificio. Ahora, Leví tenía mucho dinero, era acaudalado porque todos los que estaban en los bancos de los tributos tenían un muy buen pasar, como Saqueo también. Un muy buen pasar. Pero vemos en el libro de los Hechos que después empezaron a entregar todo conforme al Ruach, no conforme a metodología, para que sean suplidas, ¿no es cierto?, las necesidades básicas de cada uno. Por eso el apóstol dice, si tú tienes lo básico para tu casa, tu abrigo, lo básico, lo justo. Nuestro Padre también es justo en esto. Sabe que tienes a lo mejor una familia, pero Él quiere que tú le ames a Él primero. ¿Vio el primer gran mandamiento? Amarás a tu Padre Elohim con todo. Y si tu Padre es Elohim, vas a tener que amarlo porque está conforme a la Escritura. Por el fruto. Porque si el Ruach está en ti, te va a llevar a enseñarte todas estas cosas. Y vas a, ¿no es cierto?, dar testimonio de todas estas cosas. Entonces vemos aquí qué es lo que es negarse, ¿no es cierto? Y aquí está claro. ¿Qué es lo que es negarse a sí mismo? Y tomar la cruz y seguirle. Claro, eso es literal. No, aquí a lo mejor van a venir algunos, no, esto hay que tomarlo, ¿no es cierto?, de una forma mística nomás, porque no es una realidad. Sí, es una realidad y aquí lo está escribiendo. Nuestro Padre nos enseña, ¿no es cierto?, lo verdadero, su voluntad. Y tenemos que hacer su voluntad. ¿Tú conoces verdaderamente la voluntad de nuestro Padre? Y aquí es lo interesante para todos nosotros, porque todos nosotros, lo que dice en Lucas, en relación a esto mismo, en el capítulo 14, del verso 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y aquí ve ahora, él lo empieza a hablar como detalles. Mire, pongamos atención, ¿qué es lo que es negarse a sí mismo? ¿Qué es lo que es renunciar a todo? Mire, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, está hablando, aquí no es la palabra aborrecer, voy a decir, si no se niega a sí mismo delante de su padre, de su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, ¿vio? Renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva la cruz, vale decir, al sacrificio, a la muerte y resurrección, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Pues tengo que ver, ¿no es cierto?, si tengo si es una decisión verdadera. Amén. Entonces nosotros vamos viendo aquí la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo.
La voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Pongamos atención. La voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Gracias, Padre, por concedernos esto tan grande, tan glorioso, tan extraordinario. Amén. Es tan extraordinario que nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto?, conociendo, entendiendo y comprendiendo la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ya. Entonces, aquí vemos nosotros en el libro de Lucas, en el capítulo 6 de Lucas, en el verso 46 en adelante. Entonces, ahora aquí, de todos estos discípulos, ¿no es cierto?, de lo que vemos en la Escritura, nuestro Meles, mire lo que dice. ¿Por qué me llamáis Rabí, Rabí, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Padre, Padre, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, ¿vio? Y aquí está hablando todo aquel que viene a mí. Ya leímos, aquel que, ¿no es cierto?, que quiera ser mi discípulo, no se niega a sí mismo, y viene conmigo, y vamos a Jerusalén, no puede ser, mire. Y todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, ¿vio aquí?, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca, una decisión ahí. Sepultado. Sepultado. Amén. Y resucita un hombre nuevo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, para andar en la novedad de vida, para oír y obedecer, y hacer la voluntad de nuestro Padre. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. De ahí no se puede mover en esa decisión. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, ¿vio? Sobre el temundo, sobre cosas terrenales. El que es de la tierra, cosas terrenales habla, y hay doctrinas terrenales que no obedecen al reino de los cielos, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Vio? Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Conocimiento para poder entender y comprender, que se nos conceda entendimiento y comprensión para hacer la voluntad de nuestro Padre. Necesitamos entendimiento y comprensión para hacer la voluntad de nuestro Padre. En el capítulo 7 de Mateo y del verso 13, miren lo que dice ahora. Escúchenme. Lo que habla ahí a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino del cielo. De otra forma no puedes entrar. Por a través de pensamientos corporativos, doctrinas religiosas, no. Es una apariencia, ¿no? Tú como que estás como autoconvencido que... No, el enemigo te engaña. Pero mira lo que dice aquí. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Y nuestro mes le dijo, yo soy la puerta. ¿Vio? Yo soy la puerta. Por medio de él hay un procedimiento que por él se entra. No, así nomás, no, si yo ya creí ya. Creí, ya soy salvo, y yo ya entré. No, es algo imaginario nomás que tú viviste. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Vio? Y aquí se ve las dos realidades.
el que es y el que no es. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Vio? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no se ha negado a sí mismo, todo que no. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo el que me dice, rabí, rabí, o padre, padre, todo el que me dice, no todo, perdón, lo voy leyendo, no, pido perdón. No todo el que me dice, estoy en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Padre, Padre, Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿vio? Y muchos van a decir, no, si estuvimos en la congregación esa, y hicimos muchas cosas, y anduvimos para allí y para acá, pero no, pues no eras hijo, viviste una metodología. Eras hijo de una corporación, más encima cautivo, no libertado. No todo el que me dice, Padre, Padre, Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí nosotros debemos, ¿no es cierto?, pedirle, Padre, cuál es su voluntad a aquel que no la conoce. Que se le conceda entendimiento y comprensión de su voluntad. Porque ¿cuál es su voluntad? Que pongamos atención a nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Que pongamos atención a su Hijo porque Él está hablando por Él. Nuestro Melech dijo, mis palabras no son mías, sino que las de mi Padre que me envió. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que pongamos atención a su Hijo. A Él oíd. Porque a Él le entregué todo en sus manos. No hay otra realidad, no hay ninguna corporación, no hay ninguna doctrina, ninguna cosa que se levante. No, es mi Hijo amado. Y en Él me complazco. Entonces, no todo el que me dice, Padre, Padre, Rabí, Rabí, Melech, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Padre, Padre, no profetizamos tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿En qué nombre hicieron todas estas cosas? Conforme a lo que está escrito. Si dice que profetizamos, si dice, ¿no es cierto?, que echamos fuera demonios. Una doctrina extraña. No conforme porque yo no lo conozco, esa no es conforme a mi voluntad. Todos aquí vemos, todos aquí tenemos que poner atención bien, verdaderamente. Si tú no se te han abierto los ojos del Ruach ni los oídos, no vas a poder leer las escrituras porque son espirituales. La Torah es espiritual, no es carnal. Entonces, aunque tú la leas de una forma carnal, no, vas a siempre razonar carnalmente. Pero el que ha nacido de nuevo y le ha sido abiertos los ojos y sus oídos, va a poder ver la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que tienes que ser libertado, como lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25 y 26. Por si quizá nuestro Padre Elohim les conceda el arrepentimiento para que tengan conocimiento de la verdad, que en el conocimiento de Él, y sean libertados, sean librados de la cautividad del enemigo, en el cual ellos están atados. Entonces, la voluntad de nuestro Padre es que tú seas desatado, seas libertado, seas intervenido de dentro a través de un procedimiento, a través de la obra de nuestro Melech. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y hay un procedimiento
para vivir la verdad. Amén. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Padre, Padre, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿A qué se está refiriendo esto? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué práctica tenían ellos? El relato sigue en el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente. Ya, y aquí mismo en este libro, en el capítulo 25, habla de las vírgenes, de las doncellas, que habían doncellas prudentes y doncellas insensatas. ¿Vio? Y aquí aparece, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente, a una doncella, que edificó su casa sobre la roca. El que es prudente es porque ha nacido de nuevo y se le ha podido dar entendimiento y comprensión, con los ojos abiertos y los oídos abiertos, para poder ver el reino de los cielos, para poder oír la voz del Ruaj y hacer la voluntad de nuestro Padre. Nosotros vamos aquí ahora a Juan, que ya hemos leído, ya hemos visto aquí a Juan varias veces, como lo dice entonces a Nicodemo y como lo dice. Y aquí tenemos que poner atención a lo que habla nuestro Melech. En el capítulo 14, aquí está hablando nuestro Melech, los registros del versículo 1, del versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué forma puedes estar allá? De lo que hemos venido, ¿no es cierto? Hablando. Él va a venir a buscar a quién. Dice, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice me tomaré a mí mismo? ¿Cuál para poder nosotros entender y comprender? Porque la resurrección nosotros somos nacidos a través de la sangre, porque lo vino a dar reposo de nuestra alma y nuestra alma es sepultada. Y somos resucitados a través de la sangre del Mashiach. Esa sangre ve nuestro Padre y ahí somos justificados. En esa sangre somos justificados y Él ve la sangre. Tenemos la vida del Mashiach en nosotros. Por eso el apóstol dijo, amados, ya no vivo yo. Mashiach vive en mí. ¿Vio? Entiendan. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás, Rabí, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vio? Y ahí está el procedimiento. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome el sacrificio y sígame. Nadie viene al Padre. Entonces, para poder ir al Padre es a través de este procedimiento, de la muerte y la resurrección, porque nuestro Padre es espiritual y tienes que nacer la novedad de vida en una criatura espiritual. Si me conocierais también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Rabí, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí,
Él, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pongamos atención, seguimos leyendo. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Y aquí ya empieza la práctica. Si quieres ser mi discípulo, ya, me pongo la atención. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, yo dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, el Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le siguieron y le obedecieron. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Yahshua, le dijo, el que me ama mi palabra guardará, me obedecerá, me seguirá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Vio? Cuando después que haya vivido este procedimiento. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Ruach, el Espíritu Santo, el Ruach, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paso dejo y mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Vio? Entonces aquí vemos ahora que el Ruach, que somos habitación de Él, viene para que nos empiece a educar en la novedad de vida, en este nuevo nacimiento, una nueva creación, como lo habla el apóstol. Y tenemos que poner atención todo. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, está estableciendo una nueva creación en ti, la gloria postrera. La gloria postrera. Y tienes que nacer de nuevo, una nueva creación para poder ver, oír y entrar en el reino de los cielos. Si no, no vas a poder. No, no. Está más que claro. Entonces, si nosotros ahora nos trasladamos al libro de Romanos, a los dispersos en Roma, aquí está, es sumamente interesante. Miren, en el capítulo 5, voy a leer de Romanos, esta vez, capítulo 5. Justificados pues, en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, por la obediencia, tenemos paz para con Elohim, por medio de nuestro Adón, con nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada mediante la obediencia a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Padre Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de nuestro Padre Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach que nos fue dado. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros desobedientes o pecadores, Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por nuestro Melech, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, por tanto, como la desobediencia entró en el mundo por un hombre y por la desobediencia la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos desobedecieron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. Vale decir, no estaban los mandamientos antes de. Pero si nosotros revisamos la Torá, sí había, cuando nuestro padre le hablaba a Abraham y a su siervo, a Noé, sí, audible. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por las transgresiones de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de nuestro Padre por la gracia de un hombre, Yahshua HaMashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de la transgresión, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Escucharon? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores o desobedientes, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Adón, Melech, amo nuestro. Ya. Y ahí termina el capítulo 5, pero mire lo que sigue, que hay que seguir leyendo. ¿Qué pues diremos a esto, a lo que venimos hablando? ¿Perseveraremos entonces en la rebelión, en la desobediencia, para que esta gracia que se nos conceda abunda? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a esto, a la desobediencia al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, aquí dice bautizado, o no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, cuando nuestro Melech dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue? Porque él estaba anunciando ir a Jerusalén, iba a ser muerto y al tercer día resucitar. Pongamos atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva creación, una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Vio? Y está hablando de la justificación en el capítulo 5. El que ha muerto ha sido justificado de esta desobediencia. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea que ya la muerte ya no se enseñorea más de nosotros si nosotros vivimos este procedimiento.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más por cuanto vive para Elohim vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Ya no vivimos, el cuerpo está muerto, pero vivos para con Elohim en Mashiach Yahshua, Adón nuestro. Vale decir, una nueva creación. No reine pues la desobediencia en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al enemigo como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos, como una nueva creación de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia, al servicio, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo, ¿no es cierto?, bajo esta maldición. Ya no estáis bajo la ley del pecado, ¿vio? Ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Porque en nosotros estaba la ley del pecado y teníamos que morir y ser libertados de esta ley del pecado. ¿Y dónde lo dice? Acá en el capítulo 8, cuando dice, ya no estáis bajo, y aquí no le pusieron, ya no estáis bajo la ley del pecado. Lo dice aquí en el capítulo 8. Pongan atención. Dice, ahora pues ninguna condenación, ¿vio? Ya no hay condenación. Hay para los que están en Mashiach, los que ya, no sé, hay una nueva creación, han nacido de nuevo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, ¿vio? Porque si han nacido de nuevo, el Ruach está en ti. Si no has nacido de nuevo, andas en la carne. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, la ley de la vida. ¿Cuál es la gracia? Esta, po. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, esa es la gracia. Pues, dice, pues, porque el pecado no se cierra de vosotros. Pues ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del espíritu, abajo la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Esa es la gracia para que nosotros podamos entender. Y en el capítulo 7, él está identificando esta ley del pecado y la muerte. Él está identificando y él está enseñando por el Ruach como ejemplo para que lo puedan observar. Él no te está diciendo, no, nosotros vivimos la gracia. Sí, pues vivimos la gracia a través de un procedimiento, de una nueva creación. Cuando habla de la novedad de vida, acá, es porque hay una nueva creación. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva creación, en vida nueva. En vida nueva, una nueva creación. ¿Dónde lo menciona? En Gálatas capítulo 6. Que ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que viven conforme a esta regla, paz. No es que yo ando conforme a la gracia. Vivir en la gracia es vivir en una nueva creación. Entonces tú no entiendes y no comprendes. No entiendes y no comprendes. Que tú no andas en la gracia. Porque la gracia se vive en una novedad de vida, en una nueva creación. Esta gracia se te concede por medio de un procedimiento. La gracia no puede venir sobre ti porque la gracia es la obra redentora de nuestro Melech para resucitarte, para que tú andes en una nueva creación. Este es el propósito de nuestro Padre, es la voluntad de nuestro Padre. Porque si no haces la voluntad de nuestro Padre, no eres un verdadero. Vas a ser rechazado. Y vives algo así como semejante, pero no es. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Voy a leer aquí, porque lo que era imposible para la... viviendo, ¿no es cierto? También. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado,
y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Rúa. ¿Vio? Ya no, la carne no está, fue sepultada, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, vale decir que es terrenal y cosas terrenales, pero los que son del Rúa, las cosas del Rúa, y las cosas espirituales del reino de los cielos hablan. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Rúa es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de nuestro Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cosas terrenales hablan, nuestro Padre es espiritual. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa, si es que el Rúa de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad ya está muerto, en verdad ya fue sepultado, a causa de la muerte, del pecado. Mas nuestro espíritu vive a causa de la justicia, de la voluntad de nuestro Padre. Y si el espíritu, si el Rúa de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y él nos da vida a nuestro cuerpo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, no le vas a agradar, no eres hijo. Mas si por el Rúa hacéis morir la sobre la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Rúa, estos son hijos de nuestro Padre Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, a ese, príncipe de la potestad del aire, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba. Abba eterno, poderoso y glorioso. ¿Vio? Entonces aquí mismo las Escrituras nos va enseñando. El apóstol no dice otra cosa, sino que establece, ¿no es cierto?, por el Rúa, porque el Rúa está hablando sobre él. Vivir en la gracia es haber nacido de nuevo, es recibir esta gracia. ¿Y cómo se recibe? A través de un procedimiento, a través de que somos sepultados juntamente con él en el sacrificio de su muerte y resucitados juntamente con él por mediante la sangre, porque no la pudo retener. El enemigo no pudo retener esta vida, una vida pura, sin pecado. Y ahí nuestra alma reposa. Y somos resucitados y nacemos de nuevo a través de la sangre del Mashiach, la sangre gloriosa. ¿Vio? Y es por eso cuando Él venga se va a tomar, va a ver a sí mismo, la vida suya aquí. Entonces, todos los que dicen, no, si yo creo, todo aquel que proclama, conforme a los textos, no, tenemos que ir a lo que habló Yahshua, no lo que habló el apóstol, porque el apóstol ya da por hecho que tú has nacido de nuevo, da por hecho, y aquí lo está explicando, da por hecho, por eso está diciendo, ¿no sabéis que ya hemos sido sacrificados, ya hemos sido muertos, que ya estamos sepultados y hemos nacido de nuevo? Entonces, vivir en la gracia es haber nacido de nuevo para vivir esta gloriosa gracia. La gracia de este beneficio de participar, de seguirle como discípulo, participar de su muerte y de su resurrección. Gloriosa. Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre y no conforme en la carne. Metodologías humanas, doctrinas humanas corporativas que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre, sino que se obedecen a sí mismos, guiados por el príncipe de la potestad del aire, haciéndoles creer que están y no. Es por eso que es necesario que nosotros conozcamos bien lo que las palabras que salió de la boca de nuestro Melech. Vuelvo al texto que iniciamos esta enseñanza. Está, ¿no es cierto?, ahí en Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36, que nuestro Padre todo lo sujetó en su Hijo. Y después en Mateo 17, en la transfiguración, que nuestro Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él oíd.
todo sujeto a Él y a Él. Y para oírle a Él, ¿no es cierto?, se nos concede este grande beneficio de la proclama. Él proclamó el reino de los cielos. Él viene a proclamar este grande y glorioso beneficio de nuestro Padre, que todo aquel que le obedece no se va a perder, sino que le va a ser añadido, ¿no es cierto?, a venir la vida eterna, a través del procedimiento, a través, ¿no es cierto?, del sacrificio, que todos somos sacrificados juntamente con Él. Nuestro Padre nos conceda a todos ustedes este grande beneficio. Se está proclamando el conocimiento, pero nuestro Padre les conceda entendimiento y comprensión. Nuestro Melech, después de la resurrección, en Lucas capítulo 24, verso 24 hacia adelante, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Ah? ¿El enemigo te abre el entendimiento? El enemigo todavía te tiene cautivo, creyendo que tú estás haciendo o que estás en lo correcto, y no es así. Nuestro Padre, en su grande amor, les conceda el arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es una decisión para que puedas conocer la verdad y seas librado de la cautividad del enemigo en el cual todos están sujetos. Y estoy hablando a todos los que se dicen evangélicos, pentecostales, adventistas y todas estas corporaciones lucrativas que lucran, que viven conforme al mundo, que viven y suplen y viven en base a sus deseos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de nacer de nuevo para poder entrar, nacer del agua y del ruach para poder entrar en el reino de los cielos. O si no, no vas a poder entrar. Vas a ir a condenación. Nuestro Padre les conceda a todos aquellos, y le estamos hablando a todos los que dicen que son hijos, pero nosotros vemos la realidad y no son hijos verdaderos. No, porque no viven conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino que viven conforme a una corporación, a una ideología y doctrina animal, carnal y diabólica, guiados por el príncipe de la potestad del aire. Nuestro Padre les pueda conceder a ustedes este grande y glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Nos estaremos viendo.